Muy bien, abramos primero el archivo en SolidWorks. Ahí está nuestra bomba centrífuga, es básicamente el interior de la bomba y vamos a agregar el esquema de los cálculos donde pueden ver la altura, rendimiento, potencia en el eje y potencia hidráulica. Bien, luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el proyecto. Vamos a insertar una nueva simulación, curva característica de la bomba. Ahí ponemos simulación y es la segunda simulación que vamos a hacer. Va a ser de una manera esquemática. La bomba va a recibir un caudal de 1000 litros por segundo a 2.5 bar en la presión de salida y 6000 revoluciones por minuto. Bien, ahora vamos a agregar la rotación a nivel global. Ok, agregamos los 6000 RPM en radianes por segundo, el cual es el que se visualiza a continuación en el eje Z en este caso. Una vez concluido eso, agregamos el agua, el cual es nuestro fluido, y finalmente la rugosidad del acero comercial, en este caso, 45 micrómetros. Y finalizamos. Muy bien, ahora vamos a hacer lo siguiente. Desactivamos esto y introducimos los parámetros. Bueno, como ya les dije, 1000 litros por segundo en metros cúbicos por segundo y se inserta en la cara interna de la bomba. Es decir, es el fluido interno que va a llegar hasta el rotor, que son los álabes. Muy bien. Luego ingresamos la presión. La presión, como dije, va a ser 2.5 bar en pascales y va a ser también la cara interna de la bomba centrífuga. Muy pendiente con eso. Como se puede visualizar, ahí la estoy seleccionando. Y finalmente vamos a agregar las partes fijas en la bomba, es decir, el estator, la parte estática. Y proseguimos a insertar la meta en una superficie, el cual va a ser nuestra presión y la velocidad. Será nuestra presión de entrada y la velocidad de entrada del fluido. Ahora continuamos agregando otra meta en la superficie. Continuamos agregando. Esta vez será una ecuación, la cual es la ecuación de la continuidad de la energía y se coloca como se puede visualizar en la pantalla. Cabe destacar que esos 250.000 es la presión en la cara interna de la bomba, es decir, los 2.5 bar. Una vez que se finaliza, se tiene que colocar las unidades en esa ecuación, la cual será la unidad de longitud, porque estamos haciendo la ecuación de la energía y esa se mide en metros.
Hacemos esto porque después se van a restar los dos torques y se van a multiplicar por la velocidad angular para que dé la potencia en el eje. Torque global menos el torque de las piezas fijas, la cual va a ser multiplicada por la velocidad angular. Y finalizamos. Ahora vamos a seguir calculando la potencia hidráulica. Bien, la ecuación es básicamente potencia hidráulica igual al peso específico del agua por el caudal por la altura de la bomba. Resalto que el caudal simplemente se puede introducir haciendo doble clic en la variable de parámetros de entrada. Muy bien, ahora continuamos. Muy bien, al parecer está todo bien, así que continuemos. Vamos a insertar la eficiencia. Es simple, básicamente es la potencia hidráulica entre la potencia de accionamiento. Recordemos que esta variable es adimensional, así que coloquemos no unidades. Y al parecer está todo listo. Creo que solo falta simular. Así que guardamos y vamos a iniciar la simulación. Bien, ahora vamos a los goals en goal plot y ahí simplemente visualizamos los resultados obtenidos, lo cual vamos a extraer la eficiencia, potencia hidráulica, potencia de accionamiento y altura de la bomba. Para ello, continuamos a exportar este documento en Export to Excel. Muy bien. Aquí se puede visualizar la altura de la bomba, la marcamos y para mayor información cómo se comporta el fluido, insertamos la trayectoria de fluidos. Resalto que esto es hipotético. Los RPM de la bomba obviamente son muy altos y también la presión es relativamente alta, como también es el caudal. Es básicamente un ejemplo. Es un ejemplo que estoy realizando para que ustedes sepan cómo es el procedimiento. En realidad, para hacer las curvas de la bomba se necesita mantener las revoluciones por minuto constante. Es un dato eso. Y solo lo único que hay que variar es el caudal de entrada, ¿no? Y de esa manera vamos a hacer las curvas de la bomba que van a ver a continuación. Pero es básicamente el mismo procedimiento que acaban de ver. Muy bien, aquí yo tengo, por ejemplo, para hacer la curva, 5 simulaciones, donde la primera tiene un caudal de entrada de 100 litros por segundo. La segunda tiene un caudal de 250 litros por segundo. La tercera tiene un caudal de 400 litros por segundo. La cuarta tiene otro caudal de 450 litros por segundo. Y la quinta, finalmente, tiene un caudal de 300 litros por segundo. Ustedes se preguntarán que por qué no escogí 500 litros por segundo. Verán a continuación el por qué no ascendí más en el valor del caudal. Y verán aquí en el flujo, en la trayectoria del fluido, cómo se comporta y finalmente los datos que nos interesan. Resalto que en esta simulación se usó unos RPM de 1800. Obviamente se van a mantener constantes, lo único que vamos a variar es el caudal. Y como pueden ver a continuación, aquí están los resultados del Excel de cada una de las simulaciones, lo cual es muy importante. En base a ellos vamos a realizar la siguiente gráfica que ven a continuación. Para ello solo se organiza todo en un cuadro donde se visualiza el caudal, la altura, la eficiencia y la potencia hidráulica. Vamos a hacer otra vez ese gráfico para que vean cómo es el procedimiento en Excel. Simplemente se inserta un cuadro de dispersión y
se prosigue a insertar los valores. El caudal se va a mantener siempre en el eje de la X o el eje de las abscisas. Y los otros valores se van a sustituir en el eje de las ordenadas o eje de la Y. Así como se ve en la pantalla, hacen su gráfico. Una vez que esté listo, solo se agrega la línea de tendencia. Obviamente va a ser polinómica y se prosigue de la misma manera hacia los otros valores. Es importante recordar que se debe introducir esa ecuación que están viendo. Es una ecuación cuadrática. Es importantísima esa ecuación. De esta manera se va construyendo la curva de funcionamiento de nuestra bomba centrífuga. Finalmente, una vez que tenemos las tres ecuaciones, vamos a tener que utilizar un programa externo llamado MATLAB. Copiamos las ecuaciones y simplemente vamos al MATLAB, las pegamos y básicamente vamos a variar el caudal con una variable denominada X, que representa el valor de la variable en el eje X. Yo en este caso puse de 0 a 600 litros por segundo y verán el resultado. Como se puede ver en el gráfico, aquí está la curva de funcionamiento de la bomba y para aproximadamente 464 litros por segundo, la bomba va a resultar en una potencia negativa. ¿Esto qué significa? Esto que significa que la altura de la bomba está dando un valor negativo, pero eso no es de alarmarse, todavía eso es normal, es decir, la altura de la bomba puede resultar negativa. Sin embargo, como se pueden visualizar en la eficiencia, resulta un valor negativo. ¿Esto qué significa? Que básicamente la potencia hidráulica es mayor que la potencia mecánica que utiliza la bomba. Es decir, que esta bomba ya no serviría para suministrar un caudal a una determinada zona en base a estas condiciones. ¿Por qué? Porque como dije, la potencia hidráulica es mayor a la potencia eléctrica que se le suministra para que mueva sus mecanismos internos en la misma bomba. Básicamente esto es el límite de la bomba. Ya obviamente no se puede tomar ese valor negativo. Es un valor simplemente que muestra que la bomba bajo estas características no puede operar. Muy bien, ahora continuamos. Vamos a 500 litros por segundo. Vamos a un caudal mucho mayor que ya sé que obviamente va a dar negativo en la eficiencia, pero es algo que vamos a corroborar. Vamos a corroborar estos datos usando SolidWorks para ver qué nos arroja la simulación. Clonamos la última simulación realizada y simplemente cambiamos el caudal. Y vemos que el programa está calculando. Ahora vamos a la trayectoria del fluido y vemos que no hay ninguna anormalidad. Sin embargo, vamos a las metas ploteadas y vemos que el rendimiento está con 1.33 aproximadamente. Esto quiere decir que la potencia hidráulica sobrepasa un 33% a la potencia en el eje. Si vamos a comparar estos datos con las gráficas del MATLAB, vemos que sí tiene una ligera diferencia a lo calculado, pero no es tan amplia. Básicamente esta diferencia o este margen de error es entendible ya que estamos tratando con estadística y siempre existe esa variación de resultados.